El libro de Juan capítulo 1 verso 35, Evangelio de Juan capítulo 1 verso 35. Aquí vienen unos versos, vamos a leer hasta el verso 39 para entrar en el mensaje esta noche. Dice la Escritura, Juan capítulo 1 verso 35, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al día siguiente, Juan estaba otra vez ahí con dos de sus discípulos. Está hablando de Juan el Bautista. Y vio a Jesús que pasaba y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Y Jesús se volvió y viendo que le seguían les dijo: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Y les dijo: venid y veréis. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nuevamente, Señor, meditando en tu palabra, pidiéndote, Dios mío, que hables en nuestra vida. Es decirle: Señor, habla en mi corazón, quiero escuchar tu voz, quiero oírte, quiero oír tu voz, habla mi vida, y yo tendré un testimonio de que me tienes muy en cuenta cuando hablas a mi vida. Usa mi vida, Señor, para transmitir tu mensaje en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Si usted viene con la expectativa de escuchar que Dios va a hablar a su vida, lo más seguro es que Dios le hable. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Amén. Bien, pues en esta ocasión vamos a considerar esta porción de la Escritura. Y dice la Escritura que al día siguiente estaba Juan con dos de sus discípulos. Siempre que Dios levanta un vaso que tiene la unción del Espíritu Santo, atrae almas. Y Juan, hermano, venían hasta los sacerdotes a buscarlo para que les hablara, porque querían escuchar las palabras que salían de su boca. Porque la unción, hermano, cuando es puesta sobre una vida, se convierte esa vida en un canal por donde Dios transmite su presencia, pero su palabra. Donde Dios, hermano, cuando uno se dispone, lo puede usar. Dios me puede usar hoy para transmitirle el mensaje a usted. Yo me he dispuesto, yo me voy a dejar usar por Dios, pero usted también se tiene que dejar que cuando llegue la palabra le pueda impregnar. Porque si nosotros nos prestamos, mire cómo estos dos se prestaron con Juan el Bautista para recibir su mensaje. Y me llama mucho la atención a mí esta clase de hombre como Juan el Bautista, que dice el Señor Jesús que fue más que un profeta, pero dijo que en el reino de Dios el más pequeño sería más grande que él. Y me llama la atención cómo, a pesar de ser una persona tan de grande estima, tuvo unas actitudes tan nobles y tan dóciles con el Señor, que dice que cuando Jesús pasaba dijo: el Cordero de Dios, aquí el Cordero de Dios. He ahí el Cordero de Dios. Y los dos discípulos lo oyeron hablar. Quiere decir entonces, hermano, que las palabras que salen de una persona que tiene unción impactan la vida de aquellos que la escuchan. Dice que cuando lo escucharon hablar, siguieron a Jesús. Una de las cosas que provoca el oír de la palabra de Dios es una fe viva, que lo lleva a uno, hermano, a dar pasos hacia adelante, hacia Jesús. Desde que usted recibió el Evangelio, usted no se quedó solamente en una fe de salvación, sino que usted fue en pos de aquel que lo podía llenar con su Espíritu Santo, aquel que podía hacer cambios en su vida. Y me llama mucho la atención cómo Jesús, cuando se vuelve a ellos, viendo que le seguían, quiere decir que el Señor siempre está observando los pasos que uno da cuando uno se quiere acercar. Cuando usted decidió hoy venir a la iglesia, el Señor lo estuvo observando. Y cuando lo estaba observando a estos dos discípulos de Juan, dice que les dijo: ¿qué buscáis? Porque el Señor, hermano, lo que le interesa saber es por qué lo buscamos, por qué nos acercamos, por qué lo seguimos, por qué es lo que nosotros necesitamos, qué es lo que queremos de Él.
Le dice él, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron rabí, que traducieron quiere decir maestro. Le dijeron, ¿dónde te hospedas? Les interesaba saber, no solamente de Jesús, pero les interesaba su presencia, pero el lugar donde él moraba. Y déjeme decirle, Dios habita en medio de su pueblo. Dios habita en medio de nosotros. Él escogió tu vida para ser morada de Dios. Ahí el Señor está, en tu persona, en tus palabras, en tu mente, en tu entendimiento, en tu corazón, en todo lo que involucra tu vida. Dice que ellos le dijeron, maestro, ¿dónde te hospedas? Y ellos querían saber más de él, no solamente que es el Cordero de Dios, porque ¿quién no ha conocido a Jesucristo como el Salvador del mundo? Todo el mundo lo sabe, hasta la gente de afuera lo sabe, pero lo que le impactó al Señor Jesús es que lo venían siguiendo. Algo causó que vinieran detrás de él. La unción atrae a las personas para que nos acerquemos a Dios. La unción es la que va a provocar que en nuestra vida lleguemos con una actitud de querer buscar más. Y el Señor Jesús les dijo enseguida de que los vio que venían, ¿qué buscáis? Esta es una palabra que se me quedó impregnada. ¿Qué es lo que buscamos cuando venimos a la iglesia? ¿Qué es lo que buscamos cuando nos reunimos? Sin duda alguna que lo que tenemos que buscar es el Señor. Tenemos que buscar su presencia. Venir a la iglesia o venir al lugar donde Él mora es venir a ver cómo se aprende a vivir. Cuando una persona la visita en su casa, esa persona se da cuenta cómo es usted en lo privado, porque en la casa no entra cualquier persona. Ahí no entra cualquier persona que usted no conoce. Ahí entran las personas de su confianza. Déjeme decir que Jesús los dejó que vinieran a Él porque les tuvo confianza, porque venían, pero Él les tenía que hacer esa pregunta: ¿qué buscáis? ¿Qué es lo que estás buscando, iglesia? ¿Qué es lo que tú y yo buscamos? ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos, hermano, conocer más de Él, de cómo se vive en lo privado, en el hogar, porque le preguntaron, ¿dónde moras? ¿Dónde te hospedas? ¿Dónde vives? ¿En dónde estás? ¿Estás de paso? ¿Es tu morada, tu residencia? ¿Dónde tú vives? ¿Cómo tú vives? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Por qué es que se habla de que eres el Cordero de Dios? Algo tiene que haber en la vida de Él que hacía que la gente se le acercara. Algo pudimos encontrar en Jesús que nos ha hecho venir aquí, a su presencia, a buscarlo, a adorarlo. Algo estamos buscando. Quizás algunos hermanos están buscando una sanidad. Bueno, a Jesús se le acercaron personas que les dijo que quieren que haga con ustedes. Y unos que estaban ahí, que estaban leprosos, dijo, pues que seamos libres de la lepra, que nos sanes. Y les dijo, se ha hecho como quieres, porque Él tiene para dar y dar en abundancia a cada uno. Dice que Él los sanó a todos los que se le pusieron al frente. Mire, hasta un gadareno, que es lo que quería, ser libre. Sus gemidos llegaron al cielo y Él tomó un barco y fue y lo buscó y lo encontró y lo hizo libre. ¿Qué es lo que nosotros buscamos cuando seguimos a Jesús? Bueno, algunos buscamos, hermano, que se nos arreglen los problemas. Es bueno que se nos arreglen los problemas, pero hay algo más importante que los problemas, es Él, es su persona. Por eso les preguntaba, ¿qué buscan? Buscamos el Cordero de Dios, ¿para qué? Pues para que sea la propiciación de nuestros pecados. ¿Para qué buscamos a Dios? Para que nos limpie, para que nos lave, para que nos ayude, para que nos fortalezca, para que nos sane, para que nos responda peticiones, para que nos dé dirección en la vida. Para tantas cosas se necesita, hermano, buscar a Jesús. Y a mí me llamó mucho la atención cómo le dijo, ¿dónde te hospedas? Y Él les dijo, venid y veréis, porque las cosas de Dios se hacen evidentes ante nuestros ojos. Los discípulos decían, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado tocante al verbo de vida, de eso les hablamos. Entonces de ahí surge un testimonio. Jesús tenía un testimonio y Él les decía, ¿quieren conocer mi testimonio? Vengan a ver dónde vivo. ¿Cómo le gustaría que yo fuera a ver dónde usted vive?
así de surprise, sin que tienda la cama, sin que pase la escoba y la meta así abajo de la alfombra. Así, tal y como está. Llegar así, déjenme decirle, eso fue lo que pasó con Jesús. Porque el que tiene a Dios tiene muchas cosas que enseñar. Dios, te recibo, y la gente está esperando verlas. Y ellos quieren ver cómo vives, y dónde vives, y cómo está tu hogar, y cómo está tu familia, y cómo está lo que tú tienes, lo que Dios te ha dado. Déjeme decirle que esto es algo que nos tiene que llevar a una reflexión, porque el Señor les dijo: ¿qué es lo que estás buscando? ¿Quieres ver dónde vivo? Pues venir a ver dónde vivo y cómo vivo. Pero ellos venían buscando su enseñanza, porque cuando oyeron hablar de Jesús lo empezaron a seguir. Yo lo que quiero saber es cómo yo debo de vivir, cómo tú vives, cómo yo debo de... ¿Sabe usted que la gente está esperando ver cómo nosotros vivimos, porque ellos también quieren aprender a vivir así? Pues si tenemos un buen testimonio, van a querer acercarse. O si no hay un buen testimonio, no se van a querer acercar. Pero usted reciba que tiene un buen testimonio. Y tenemos que darnos cuenta que en cualquier momento el Señor Jesús puede venir a casa. Amén. Puede venir a esta casa, pero puede venir a cada casa, a cada morada, porque Él ahí es donde vive. Él vive en San Isidro, vive en National City, vive en El Cajón, vive allá en Oceanside, hermano, Él vive en todo lo que respira, que alaba su nombre, ahí vive Él. En Él vivimos y en Él nos movemos y en Él somos. Él es un Dios omnipresente que está al pendiente de toda situación, pero también es un Dios que tiene un testimonio que a nosotros nos deja un ejemplo para cómo queremos vivir. Y entonces dice que se quedaron con Él cuando vieron dónde se hospedaba. Quiere decir que el ambiente donde está Jesús es atractivo. Cuando estaban en el monte de la transfiguración, dijo Pedro: quedémonos aquí. ¿Por qué? Porque aquí algo especial hay. Pero era a causa de la presencia de Él, no el monte. Porque ese monte que le llamamos de la transfiguración no era un monte como Tierra Santa. Era santa porque estaba Él ahí. Era un monte especial porque ahí estaba Él. Era un monte especial porque ahí tuvieron una experiencia, pero por causa de Jesús. Entonces dice que ellos llegaron y se hospedaron con Él aquel día, porque era como la hora 10ª. Déjeme decirle que nunca es tarde, ni nunca es demasiado temprano para encontrarnos con el Señor. Pero lo que me llama la atención es que estos discípulos, cuando supieron dónde se hospedaba, dice que se quedaron con Él. Donde usted encuentra la presencia de Dios es el lugar donde a usted le corresponde quedarse. ¿Por qué? Porque es Él el que nos va a ayudar en cualquier situación, el que nos va a ayudar a lidiar con actitudes, el que nos va a ayudar a salir de problemas internos y externos. Porque ¿quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene debilidades? ¿Quién no tiene luchas? Hermano, me dicen unos: es que yo he tenido unas luchas. ¿Y usted piensa que yo no? ¿Usted piensa que yo no tengo luchas? Claro que tengo luchas y tempestades con mi alma, pero las someto y sigo viniendo a que Dios me siga ministrando. Porque si Él hace el cambio, a usted le va a ayudar, y a mí también, y a mi familia también. Si yo me dispongo para que Él me ministre, y si usted se dispone para que Él lo ministre, muchos van a ser beneficiados. Ahora yo le pregunto una cosa: si aquí, hermano, nos disponemos a buscar del Señor, pero como debe de ser, ¿usted cree que no se va a beneficiar nuestra ciudad? Sí, amén. Claro que sí. Van a suceder cosas diferentes. Yo le he dado testimonio de que ahí en ese lugar donde yo trabajo antes habían un montón de problemas, pero yo no sé qué pasa, que de repente la gente dice que viene a hacer una aplicación y se quiere quedar allí. ¿A qué se debe? ¿A mí? No, a la presencia de Dios ahí. ¿Por qué? Porque ahí fuimos a invocar el nombre del Señor, y cuando el Señor baja y se hospeda y permanece, cosas cambian para bien. De repente se empiezan a poner las cosas tranquilas, de repente se van los temores, de repente se van los pleitos, porque déjenme decir que antes había muchos pleitos.
Había gente que llegaba a echar pleito a la oficina, pero ahora no. Ahora llegan a bendecir, ahora llegan a... No se vaya a ir de usted. Cuando no voy me dicen, yo pensé que ya se había ido. Y le digo, no me he ido, solamente agarré unos días para descansar. No se vaya a ir usted de aquí, me dice. ¿Por qué? ¿Porque soy tan buena gente? No, por la presencia que lo sigue a uno, que es la presencia de Dios. Estos sabían que si seguían detrás de Jesús, esa presencia se les iba a impregnar. Y cosas cambian cuando la presencia de Dios llega. De repente te da gracia delante hasta del cartero. Te da gracia delante de tu adversario. Viene muy bravo y le hablas de una manera que la presencia de Dios te ministra, y al rato es tu gran amigo o tu gran amiga. ¿Por qué? Por causa de la presencia de Dios. ¿Por qué siguieron estos a Jesús? Por la presencia de Él. ¿Por qué se quedaron en esa casa? Porque dijeron, solamente aquí hay descanso. En el mundo tendréis aflicción, en mí tendréis paz. ¿Cómo pasarían la noche? ¿Cómo pasas la noche? Así en tranquilidad o con la ventana abierta para salir corriendo si se mete alguien. Para escaparte por la ventana. Oiga, déjenme decirle que en Mateo capítulo 7 y verso 8 dice el Señor Jesús de esta forma: porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Entonces estos llegaron buscando y encontraron, porque dice que Él se dejaría de hallar de los que le buscan. Si usted ha venido hoy a buscar al Señor, déjeme decirle que lo más seguro es que lo encontró. ¿Lo pudo encontrar? Amén. ¿Dónde se paró? ¿Y usted? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿En este corazón? En este corazón. Porque aquí hay un corazón. Ay, hermano, usted ni siquiera... ¿Usted cree que somos marcianos? No. Porque de aquí salen las órdenes para todos. Es donde está el corazón. El corazón de nuestro entendimiento, de nuestras emociones, está aquí. Aquí es donde hay limitaciones y aquí es donde hay libertades. Si uno queda libre emocionalmente, cosas van a salir muy bien. Hasta una buena salud va a salir. De aquí le puede dar órdenes aquí, al corazón y a la sangre, para que los glóbulos rojos y los blancos se pongan en línea, en el nivel que Dios los estableció. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo como para lograrlo. Entonces quiere decir que Dios nos ha dado autoridad por muchas cosas, pero a causa de su presencia. Sin esa presencia, déjenme decirle, podemos hacer meditaciones y nada va a suceder. Pero si meditamos la palabra de Dios en nuestra mente, van a suceder cosas gloriosas. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es más poderosa que los problemas que puedan suceder en el cuerpo, en la mente y en el alma. Ahora fíjese una cosa, dice en Marcos capítulo 12 y verso 13, dice así, mire, dice: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprenderle en alguna palabra. Y cuando ellos llegaron, le dijeron: maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie. Diga usted: Dios no me va a hacer el favor. Él no está buscando mis favores. Yo necesito sus favores. Él no busca el favor de nadie, porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Es lícito pagar impuestos a César o no? Miren nomás qué preguntitas. ¿Por qué se le acercaron a Él? ¿Qué estaban buscando? Estos, que aquí dice la Escritura que eran los fariseos que venían con los herodianos, venían a Jesús, pero venían, y el Señor por eso les preguntó a sus discípulos: ¿qué buscas? Y ellos decían: nosotros sabemos que tú no buscas el favor de nadie, tú buscas trazar la palabra, el camino de Dios con verdad. Pero tenemos una pregunta que hacerte. Miren lo que ellos estaban buscando. Estaban procurando encontrarle una palabra que saliera de su boca, que lo pusiera en aprietos. Oiga, qué terrible es esa actitud. Están, hermanos, buscando errores. Déjenme decirle que Dios no nos vino a buscar errores, sino para arreglárnoslos. Por eso dice: ¿qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que quieres que haga contigo?
porque Él está dispuesto a darlo. Pero no viene como para condenarnos, no viene como para señalarnos y para acusarnos, no viene para eso, vino para que seamos salvados. Ahora, estos no venían así, estos no venían para ver en dónde vive, cómo vive, qué es lo que enseña. Ellos venían, nosotros sabemos que tú enseñas el camino de verdad, y si estaba enseñando el camino de verdad, ¿por qué le hacían esta pregunta? ¿Qué era esta pregunta? ¿Es lícito pagar impuestos a César o no? Cualquier cosa que les pudiera contestar, pudieran encontrar, hermano, defecto. Dice que por su boca el pez muere. Dime con quién, dime lo que hablas, te diré quién eres. Eso ya es otro, un verso modificado. Entonces, fíjense qué tremendo, le dijeron, ¿debemos de pagar o no? Y entonces dice en el verso 15, ¿pagaremos o no pagaremos? Oigan, como que estaban medios presionadores. ¿Sí o no? ¿Por qué será que la naturaleza terrena es tan así, tan tajante, tan determinante para algunas cosas? Para otras cosas deberíamos ser más tajantes, pero para buscar defectos es cuando se pone uno muy estricto. Pero él, dándose cuenta de qué, verso número 15, Mateo 12, 15, ¿de qué se dio cuenta? De su hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? De la apariencia. No estaban detrás de querer saber su doctrina, lo que estaban es detrás de encontrarle algo en lo que él mismo se pudiera tropezar. Y dándose cuenta de su hipocresía les dijo, ¿por qué me estáis poniendo a prueba? Y dice, traedme un denario para verlo, y se lo trajeron, y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos le dijeron, del César. Entonces Jesús les dijo, dadle a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él, pero venían con hipocresía, que era lo que venían buscando, ponerle tropiezo. Miren, mucha gente se va a acercar a la gente de Cristo con preguntas para ponerle tropiezo. Por eso, miren, nosotros tenemos que ser así como Jesús, más sabios. Tenemos que decir antes de contestar, Señor, ¿qué le digo? Antes de proferir palabra alguna, tiene que surgir primero una comunicación inmediata con Dios. ¿Qué le contesto? ¿Qué le digo? ¿Qué le hablo? ¿Con qué intenciones viene? Porque usted puede dar su mejor explicación y puede dar su mejor ministración, pero si viene con hipocresía, no se la van a recibir para bien. Siempre el enemigo les va a poner algo contrario, un punto, una coma, no sé, algo que no case con la demanda de la pregunta que le puedan a usted hacer. Nosotros como hijos de luz, diga, recibo, estamos expuestos a que cuestionen nuestra fe, pero con la sabiduría de Dios no van a poder resistir el Espíritu Santo que se mueve en ustedes. No se me amontonen. Amén. Así yo prefiero que se me aviente así como el burro padrino, ¿verdad? Que se le avientan a ver si agarran aunque sea un penny. Aviéntese usted a agarrarlo. Quien quita y se lleva el billete grande. Ahora, me llama mucho la atención porque estos otros hombres no se le acercaron a Jesús para ir a ver dónde vive, cómo es la fe, cómo es el testimonio. Venían con hipocresía, venían buscando algo, y de todas maneras, aunque sus intenciones no fueran buenas, se quedaron maravillados. ¿Y acaso no el Señor, hermano, nos deja así? Con cosas que hace. Estos días nos dejamos bien maravillados. Estamos aquí reunidos el día de la enseñanza de liberación, y nos maravilló el Señor de repente con un testimonio por ahí que surgió. De repente Marta empezó a decir, miren, ¿qué está pasando? Pues que le cayó oro afinado a una de nuestras hijas. Y yo me pregunto, ¿por qué no me cayó a mí? Pues para todos hay. Pero quizás lo pone el Señor como para que nos hagamos más como niños, ¿no? No que está muy niña, pues ya tiene 14 años, va a cumplir 15.
pero es la más pequeña de la casa, como que trae un mensaje eso, ¿no? Mira lo que hago con el más pequeño, que podría ser lo más grande, pero el que quiera ser grande será como el más pequeño. Como que hay un mensaje ahí. Y yo déjeme decirle una cosa, mire, ¿qué estaba ahí haciendo de diferente que de lo que estamos haciendo nosotros? Nada, estaba aquí en la presencia de Dios. En la presencia de Dios hay toda clase de bienes. De repente le toca a usted. No estaba haciendo gran cosa, no estaba ahí en ayuno y oración, no estaba. Quería una dona. Y le dieron oro afinado. Oiga, no tiene que venir muy consagrado, nomás con que venga donde está la fuente. Hubo un hombre que estaba paralítico y bajó un ángel y empezó a mover unas aguas, y en lo que se disponía alguien le ganaba. No podía llegar, pero él sabía que si se estaba presente donde bajaba el ángel y movía las aguas, algo bueno iba a pasar en su vida. Y no tuvo ni que ir a las aguas, porque el Señor mismo le dio una palabra para que él quedara completamente sano. Donde está la presencia de Dios, suceden cosas buenas. ¿Quién no se maravilla cuando Dios obra? La verdad que nos quedamos maravillados. Tan maravillados se quedó Martín, que me dijo: tráigase la ropa de su hija para el viernes para que se le enseñen los hermanos. Que no. Mejor de ahí que el que quiera que busque. No que mucho buscó, pero llegó y encontró. Mire, hermano, el asunto aquí es que estar donde está cayendo la bendición. ¿Cómo es eso que cayó lo afinado? Yo me he enterado de lugares donde les cae, pero por montón. Pero yo veo como que es un aliciente para el que quiera que venga a buscar. Yo le voy a decir una cosa, pero si esta iglesia no se ha llenado por las predicaciones, se va a llenar por las maravillas de Dios. Porque de repente lo van a ver a usted todo dorado. Oye, el hermanito de oro. ¡Ah, su nombre! No, mire, que vengan a buscar al Señor, no al hermanito, porque entonces caeríamos en idolatrías o egolatrías. Pues uno quise traer la vestidura, pero sí, por ahí, ¿dónde quedó? La verdad que ni sé, pues me la quité, la dejé. Es que no se trata de buscar las riquezas, sino al Señor de las riquezas, que es el Señor Jesucristo. Pues mire, dice aquí, hermano, que esta gente venía, pero venían, y aunque venían con malas intenciones, se quedaron maravillados. ¿Se acuerda de Saúl? Que un día se le perdieron unas asnas y andaba buscando sus asnas, no las hallaba, y de repente por ahí empezó su ayudante ahí a decirle: pues vamos a preguntarle al hombre de Dios, al varón de Dios, a ver qué noticia nos puede dar. Y no sabía que ahí hay una cita de Dios con él, donde lo iban a ungir para ser rey, donde le iban a dar una palabra que iba a cambiar el curso de su vida, porque una persona que Dios usa le iba a hablar. Y él venía buscando sus asnas. Y mire, como Dios es tan bueno, hermano, a Dios que le interesan las asnas, pero con tal de que estuviera en paz, le dijo: vete en paz, hombre, ya encontraron las asnas. Pero encontraste algo más valioso que las asnas: el llamamiento para ser rey. Porque cuando Dios nos ha llamado, no nos ha llamado para cosas pequeñas, nos ha llamado para hacer cosas grandes. Y si Él es Rey de Reyes, ¿qué querrá hacer con usted? Un reino de reyes y sacerdotes. Pero tenemos que decirle: Señor, ¿a qué venimos a buscar? Porque algunos vinieron a buscar a ver quién les pagaba el dinero que les debía. No vinieron hoy porque como no iba a venir el que traía la deuda, mejor dijo: lo voy a echar ahí en su casa cuando salga. Voy a decir: aquí estoy, Dios te bendiga, qué casualidad que nos encontramos, tengo que cobrar la renta. Ay, no, hermano, así no. Aquí cuando venimos a buscar al Señor, de repente te toca el turno. A Martinelli le tocó, y yo le aseguro que ni se imaginaba que le iba a tocar. ¿Qué será cuando venga el Señor por su iglesia? Nos irá a agarrar así, que ni nos lo esperábamos, pero de todas maneras nos va a llevar. Y usted: recibo, hermano. Sí, a ver, la fe. Sí, hermano. Ah, qué motivación tan grande para entrar a la vida eterna. Y amén. Como que pues
Bueno, Juan capítulo 1, verso 40, dice así, continuando con la lectura al principio, algo que me llamó mucho la atención es este versículo también, que vamos a estar leyendo aquí. Dice, uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés. ¿Por qué la Escritura tiene que hacer tanto énfasis en una persona llamada Andrés si era uno de muchos? Porque tan importante eres tú como Andrés. Pudo haber dicho Martín, pudo haber dicho Eduardo, pudo haber dicho Miguel, pudo haber dicho... Y déjenme decirle que nos conocen por nombre. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y conocen tu dirección y saben dónde moras y cómo vives. Saben dónde vivimos y saben dónde nos reunimos. Y no necesitas traer celular para que te puedan encontrar los extraterrestres. Tienes una fe que esa te detecta ante los ojos de Dios. De repente dice, ahí está uno que tiene fe. Agarró uno que estaba debajo de una higuera y le dijo, este es un verdadero israelita. Y le dijo, ¿cómo sabes mi nombre? Hasta el nombre le llamaron por nombre. Aquí estaba uno que se llamaba Andrés, hermano de Simón Pedro. Y le encontró primero a su hermano, y encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que quiere decir el Cristo traducido. Entonces lo trajo a Jesús y mirándolo dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Note una cosa, lo primerito que fue a hacer es traer a su hermano Simón, Andrés, y le dijo, tienes que venir a ver a alguien que hemos conocido. Es el Mesías, es Cristo el Señor. Una de las primeritas cosas que tiene que hacer un cristiano es dar testimonio a otros que tienen que venir a ver lo que ha visto usted. Amén. Amén. Esto fue lo primerito que empezó a hacer. Y luego dice que cuando se lo trajeron, ni siquiera se lo presentó, hermano. ¿Ya ve que eso es lo primero que hace uno? Mire, le presento, ahorita vino un hermano, ¿verdad?, que nos visitó hoy. Le dije, mire, él es Lorenzo, le dije, él es el hermano, mire, los presenté. Jesús no tenía necesidad que se los presentara porque los conocía a todos. Y le dijo, tú te llamas Simón, pues ya no te vas a llamar Simón. ¿Por qué le tenía que cambiar el nombre Simón? ¿Y por qué le tenía que poner Cefas o Pedro? Es que le tenía que cambiar el curso de la vida. Porque en el nombre que tenía, lo tenía limitado hasta solamente oír. ¿Qué dijimos que era Simeón? El que oye, ya se le olvidó tanto que le estuve haciendo énfasis hace unos cuantos servicios. El que oye y obedece. Amén. No se ha oído olvidadizo. El que oye y obedece. Y este es parte de ese nombre, Simón. El que oye y obedece. Oyó, le dijeron, mira, hemos oído a uno que es el Mesías, pero es maestro. ¿Y qué me quieres decir? Que tenemos que ir a aprender, que nos van a enseñar, que nos van a enseñar cosas porque es un maestro. Pero te tienen que sacar de oidor olvidadizo a que seas Cefas. ¿Qué quiere decir Cefas? Pedro. ¿Y qué quiere decir Pedro? Piedra. Pero dice Juan, bueno, mejor dicho Pedro, dice Pedro en 1 Pedro capítulo 2 verso 24, capítulo 2 verso 4, perdón, 1 Pedro 2:4, y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Dice el verso 5, también vosotros como piedras vivas. Dígale usted al que está junto a usted, ¿y tú eres ya una piedra viva? ¿Sí? ¿Eres una piedra viva? Muy viva, va a decir. Sí, es que tienes vida de Dios. Hay piedras que hablan,
Y hay piedras que alaban a Dios. Si estos callan, las piedras hablarán. Hay piedras vivas, son las que dan testimonio. Un ministro, siempre los ministros buscamos como encontrar más allá de la superficie. Y entonces decía que él en sus años antiguos de ser cristiano, dice que él iba a unas minas. Y dice que ahí la gente cuando hablaba tenían cierto metal como lo que usaron para hacer las cintas metálicas. De eso ya ve que antes se grababa con cassettes. Y tenía una cinta que decían metal. Y eran más caras que las ordinarias. Y entonces dice que ese metal lo sacaron de las piedras pues para hacer las grabaciones. Pues dice que en esas minas había de esa clase de material. Y entonces la gente hablaba y se quedaba grabado en las paredes. Y entonces la gente ya se iba y oían que estaban todo el mundo trabajando ahí. El pico y la pala y lo que decían y las que... Imagínense, hermano, que todo lo que hablamos se oye, que por ahí grabado. Pues se estaba evangelizando que quede grabado y con reverberación. Pero se está renegando. Con Dolby, señor, please. Con noise reduction. Porque que no se oiga. ¿Usted se acuerda de alguien que dijo que no se oiga? Del cántico del arco. Ay, ya me lo agarré en curva, pero ahí le va. Cuando Saúl cayó en la batalla con Jonatán y David empezó a levantar un cántico que no se sepa, que no se oiga, que los filisteos le ganaron a Saúl y que lo derribaron y que se lo entregaron a Dagón, que no se oiga, que no se sepa. Las cosas malas no queremos que se sepan, ¿verdad? Cállate que va a venir el hermano. A veces uno tiene esos cuidados, pero si las palabras se quedan ahí en el ambiente, hermano, porque las palabras son espíritu, las de Jesús eran vida, y las mías también. Pero que cuando habla uno lo que no debe uno hablar, y ahí se queda el eco. Y llega alguien y lo oye y dice, con queso. También hay de papa, ¿verdad? Oiga, vosotros como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual. ¿Por qué le pusieron Pedro? Porque no quiero que seas nada más salvo, quiero que seas del edificio de Dios. Quiero que entres a la casa. Aquellos que vinieron a decirle, ¿dónde te hospedas? ¿Por qué no se quedaron más que una noche? Empezó una noche, pero luego siguieron más noches, y cada vez que Jesús estaba, ahí estaban ellos. Cada vez que Jesús viene, ahí tenemos que estar usted y yo. Amén. Nos van a cambiar el nombre. Nos van a cambiar, hermano, de limitación. Para que entremos a otra dimensión donde podamos descollar y hacer el propósito de Dios. Y el propósito de Dios no es hacer un edificio físico, sino espiritual. Que cada uno somos piedras vivas de ese edificio. Y un edificio, hermano, ¿cómo se verá un edificio que le falta un ladrillo? Pues los amos de ventana. Que sea tragaluz. No, hermano, cada ladrillo o cada piedra, porque en el edificio de Dios no son ladrillos, son piedras. Ladrillos eran allá en Egipto. Pero en la casa de Dios, el edificio de Dios, piedras vivas. Quiere decir que no solamente quiero que seas parte de la iglesia, pero que seas un sacerdote. Por eso le cambiaron el nombre. Yo dije, ¿por qué le puso Pedro? Si es piedras, es dureza. Porque siempre ve uno lo malo. Pero en el edificio de Dios, cada piedra es importante. ¿No dice la Escritura que Jesucristo es la piedra viva, la piedra principal, preciosa piedra de ángulo? Es una joya. Cada uno de ustedes es una piedra preciosa en el edificio de Dios. Pero si no es porque el Señor le cambia el nombre a Pedro, se queda nada más oyendo para creer, pero hasta ahí. Hay mucho cristiano que nomás dice, yo no tengo que ir a la iglesia, yo ya soy salvo. Sí, pues, Simón. Pero ¿quieres ser Cefas? ¿O quieres ser Pedro? ¿Quieres llegar a ser un ministro de Dios? Dios nos ha llamado para ser sacerdotes. ¿Sí? Mire, aquí dice, más adelante, dice, también vosotros como piedras vivas edificados como una casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables
a Dios por medio de Jesucristo. Puesto que se encuentra en la Escritura, he aquí yo pongo en Sion una piedra escogida. Usted sabe que Dios no fue a buscar cualquier clase de piedra. Escogió una piedra especial, la de ángulo. ¿Y un ángulo? ¿Qué es un ángulo? Es una esquina. La piedra, dicen los constructores, yo conozco constructores, y me dijeron esto, que cuando se va a hacer una edificación empiezan con una piedra principal, un punto principal, y de ahí empieza a correr para allá y para acá, es la piedra de ángulo. La piedra de ángulo se llama Jesucristo. Óigame lo que le voy a decir, porque esto, si no lo cacha ahorita, después se va a hacer bolas con otras cosas, pero si lo cacha desde ahorita, lo va a tener bien claro. El Evangelio empezó con Jesucristo y vino a llamar primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primero a los israelitas. A la sirofenicia todavía no le tocaba, hasta que Pedro fuera y abriera con la llave que le dio la puerta a los gentiles, y después hasta que viniera Pablo a desarrollar el trabajo del evangelio a los gentiles. Entonces la piedra angular es el evangelio a los judíos y a los gentiles. Al final de cuentas se van a volver a unir, pero mientras va a haber diferencia en la instrucción, en la enseñanza. El evangelio que a nosotros nos corresponde es más con enfoque a las cartas de Pablo y sus discípulos, pero la iglesia cristiana estamos viviendo más a la manera del evangelio a los gentiles, a los judíos, y por causa de eso andamos legalistas, religiosos, medios fariseos, medios, bueno, herodianos, rechazo, cancelo. ¿Por qué a veces somos tan religiosos? ¿Por qué a veces vemos tantos defectos? Porque nos han ministrado y nos hemos enfocado en ese evangelio. O tenemos que aprender más a la manera de Pablo, porque las cartas que fueron transmitidas del apóstol Pablo a un montón en todo Asia, llegó hasta Europa. Mire, hermano, hasta acá nos ha llegado. Pero tenemos que hacer tenemos que ver esta diferencia, porque si no vemos esa diferencia vamos a estar edificando a la manera de ellos y no a la manera como le correspondió a Pablo. Pablo es el perito arquitecto de la iglesia. ¿Usted cree que Moisés, cuando hizo el arca, podía poner la puerta donde se le antojaba? ¿Y la ventana del sunroof? ¿Tenía sunroof el arca? De ahí la sacaron los carros nuevos, ¿eh? ¿Tenía sunroof? ¿Usted cree que la puso por iniciativa propia? ¿O porque le dijeron, quiero que hagas una arca con estas medidas, con estas dimensiones, y la vas a hacer en tal lugar, y vas a poner esto, y vas a poner brea, y vas a poner... Todo le dijo. Le trajo, hermano, todo lo que necesitaba para hacer el arca, hasta las ayudas. Pero no la puso a su antojo. ¿Usted cree que cuando Moisés subió al monte y le dijeron, mira, quiero que hagas así, conforme al modelo que te fue mostrado, quiero que me hagas un tabernáculo en la tierra? ¿Usted cree que él podía llegar y ponerle más columnas o más pieles o más colores? No, él tenía instrucciones de lo alto para hacerlo de esa manera. Pues el apóstol Pablo es el perito arquitecto de la iglesia, y el evangelio que él predica es el que merece más crédito de los gentiles, porque es el perito arquitecto. Los otros discípulos no. Ellos eran a los judíos. Allá ellos eran los que estaban haciéndose cargo de llevar a cabo la instrucción. Diferente es. Por eso usted ve como que hay contradicciones entre Santiago, entre Pedro y entre Pablo. Y un día hasta lo están amenazando a Pablo. Allá afuera, todos los que están ahí son judíos celosos de la ley. Así que vale más que te rasuren la cabeza y salgan para que vean ellos que sí sigues honrando la ley de Moisés. Y Pablo dijo, pues mejor vivito pelón que... Dijo, ok, y se dejó rasurar la cabeza. Y entonces, para darles testimonio, porque no lo puedan acabar, porque tenía un montón de discípulos por allá afuera, y él había subido a Jerusalén para ver si lo que estaba enseñando iba a fin con ellos. Pues se dio cuenta que estaban muy religiosos, y un día que llegó Pedro allá, se la hizo él a él. Le dijo, mira, ¿por qué tú siendo judío no es como gentil?
¿Y por qué vienen los judíos y ahora sí te portas como judío? Y dice que lo reprendió porque era grande su hipocresía. Porque el fariseísmo lo hace a uno ser hipócrita. Hoy vamos a echar fuera la hipocresía, ¿qué le parece? ¿Sí? ¿Está dispuesto a sacarla? De aquí de la casa, pero también de nuestra vida. Si estamos dispuestos a hacerlo, Dios nos va a ayudar. Porque el que busca, encuentra. Si buscamos ser libres de la hipocresía, le va a beneficiar mucho el evangelio a la gente que venga. Que venga alguien nuevo y que diga, aquí no son hipócritas. Y va a decir, claro que no, si ya se fue. Ya le echamos fuera, la corrimos. A esa no podemos darle la bienvenida, la tenemos que echar fuera. Ahora fíjese, puesto que se encuentra en la escritura, aquí yo pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. ¿Verdad que muchas veces pasa uno vergüenzas? Qué vergüenza, estaba prendido el teléfono y me oyó el pastor todo lo que estaba yo diciendo después de que colgó. Está todavía la línea abierta. ¿Oye lo que está diciendo? ¿Cómo le caigo bien? Ay, puras mentiras. Nada, eso es sentido figurado. Dice el verso 7, 1 Pedro 2:7, este precioso valor es pues para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Dios no nos ha llamado no nos ha destinado para tropezar en esa piedra, sino para que sea a nosotros lo que nos adorne. Muy imagínese, hermano, hay gente que le dice, la novia al novio le dice, sí me caso contigo, pero si me das un rocosoco. ¿Sí sabe qué es un rocosoco? Un anillo con piedra grandota. Así, para que cuando le haga así, digan, wow, salen rayos de luz, ni que fuera Hércules. Entonces, imagínense, hermanos, si las joyas adornan, que no nos va a lucir a nosotros la joya de Cristo. Una vez yo tuve un sueño y estaba en esos años atrás, que es cuando recién empezaba a llegar la revelación, que me di cuenta, porque ya me llegaba pero no me daba cuenta, pero cuando ya me empecé a dar cuenta de la revelación, vi que Dios me estaba hablando por medio de sueños. Y entonces estábamos nosotros teniendo un montón de batallas espirituales y el enemigo venía y me atacaba de una manera que la verdad me daba miedo, se lo confieso, que no está lleno del Espíritu Santo y era como presa fácil para él, porque vivía así con hipocresía. Un pie venía a la iglesia y decía la enseñanza, ¿verdad? El que te hiera la mejilla, ponle la otra. Pero luego iban allá a las artes marciales y me decían, súrtelo y acábalo antes que te acabe. Y entonces estaba hipócrita, estaba con un pie aquí y un pie acá, así vivía yo. Entonces tuve un sueño. Y entonces, como mi esposa y yo empezamos a entregarle nuestra vida al Señor así con búsqueda, con énfasis, con persistencia, con determinación. Entonces tuve un sueño, y en ese sueño veía que andaba yo caminando por unos así como túneles debajo de la tierra. Y entonces en ese túnel había así como salidas, así como las cuevas esas que hacen los narcos, que salen en la tele, así se veían. Entonces había así como unos túneles, entonces estaba una tarima así, y había como que se tenía que pasar uno, como que había gente trabajando por ahí. Y entonces de repente no sé cómo se cayó un tablón de esos y sale un gruñidote. Y ese gruñido yo sentí, le decía, vámonos. Y cuando llegamos nos encontramos que había un lugar así como de pura cera, como la de las velas, derretida. Y entonces salían ahí unos seres bien horribles, así que parecían papas, pero no de la iglesia, sino papas, así con la cara bien fea. Y decían, ni crean que van a salir de aquí. Y nosotros estábamos bien asustados porque como estamos buscando de Dios. Entonces le dije, ¿cómo que no? Y entonces que meto la mano hacia la bolsa y saco una piedra roja. ¿Cómo se le llama eso? Rubí. Un rubí. La esmeralda es verde, ¿verdad? Un rubí, pero mire el tamaño de mi mano. Una piedronona así. Y cuando se le enseñé, parecía Superman enseñando la kriptonita. Se debilitaron.
Dije, ¿cómo que no vamos a salir de aquí? ¿Y esto qué es? Y se hacían así para atrás. Dije, vamos a salir adelante con la ayuda de Dios. Y nos hizo libres. Y nos llenó el Espíritu Santo. Y se acabó el miedo. Oiga, traía una piedra preciosa. Y yo decía, ¿qué es esa piedra? ¿Qué es esa piedra? Aquí está la piedra. Piedra preciosa. La piedra principal. Con esa piedra te la han entregado a ti. Pero la tienes que enseñar cuando la tengas que enseñar. Soy un hijo de Dios comprado con la sangre de Cristo. ¿Quieres ver la piedra? Es la sangre de Jesús en mi vida. Mi confianza puesta en Él es un valor incalculable, porque pagó un precio. Soy caro. Le dicen, tú eres chafa. No, soy ningún chafa, soy bien caro. Valgo piedra preciosa. ¿A quién le dan una piedra de un rubí grande, hermano, sin alguien que aprecia mucho? A nosotros nos apreciaron mucho, como para entregarse el Señor Jesucristo por nosotros. ¿Cómo que no me va a dejar pasar? Hazte a un lado, que traigo la piedra preciosa. Mire, hasta brilla rojita. Ah, su nombre. ¡Gloria! Denle una fuerza de palmas al Rey. Pero para muchos, piedra de tropiezo. Para esos seres, piedra de tropiezo. Ahí sí no se meten. Porque dice, esa piedra, roca de escándalo, la miran como roca. ¿No vio el anuncio ese que puso el pastor Nachito, que nos ministró en el aniversario de la boda? No fue él. Fue el hermano de Lorenzo, el hermano Fernando. ¿Quién se acuerda del hermano Fernando? Cuando agarró la guitarra. Ah, qué chulada. Entraron a un lugar donde está una casa, un lugar con ventanas, una rocota ahí. ¿Para qué metieron estos esa roca ahí? Dice, la roca que les daba de beber hasta el día de hoy sigue dando agua. La que golpeó Moisés. Ya ve que el Señor les decía, háblale a la roca y pégale a la roca. Esa roca que salía agua y que dice que era Cristo. Roca. Piedra preciosa es una cosa. La roca que les daba de beber la tienen en un lugar y todavía sigue saliendo agua después de 4000 años. Todavía está ahí. Yo la quiero ir a ver. Ya me la encontré. Cada vez que me pongo a leer sus palabras sigue llegando de esa agua. Jesús dijo, todo aquel que tenga sed, venga a mí, yo le daré beber. Y del agua que yo le voy a dar se va a saciar. Amén. Amén. Piedra de tropiezo, roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra. Pero ellos estaban para eso, también ellos estaban. Hay gente que está destinada para desobedecer la palabra. Pero también hay gente como usted, que está destinado para obedecer la palabra. Para darle honor al que honra merece. A su nombre. Dice el verso 9. Pero vosotros sois linaje escogido. Ay, hermano, yo hubiera pegado un brinco en la silla. Vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio. No es ningún farsante, hermano. Es real, de realeza. Nación santa. Dígale usted, yo pertenezco a una nación santa. A santidad he sido llamado. Y a santidad voy. Sigo caminando en santidad. Porque sin eso nadie verá al Señor. Yo lo quiero ver. Va a haber gente que llegue a su reino, pero no lo va a ver. Pero los que vienen en santidad lo van a ver. ¿Quiere ver al Señor? Tenemos que caminar por ese camino. Pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo. ¿De dónde eras tú antes? De los virus, van a decir. ¿De dónde tú eras? Hermano, mexicano hasta las cachas, chilango. A mí me dicen, oye hermano, ¿usted dónde nació? En México. ¿Usted es chilango? Rechazo, soy cristiano.
Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No había recibido misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, habéis recibido misericordia. Pero Dios, hermano, te quiere cambiar el nombre. Te quiere dejar solamente de ser un oidor olvidadizo, hacer ahora un sacerdocio. Ahí entran hombres y mujeres. Alguien decía, no debe haber sacerdotisas, eso era el lado allá de Jezabel. Mira, hermano, ¿quién fue María Magdalena? ¿No le vino a enseñar a los apóstoles la revelación más reciente? Jesucristo resucitó. Entonces la mujer le enseñó. ¿Quién ungió la cabeza a Jesús con aceite? Con nardo. ¿Quién fue? Le puso aceite en la cabeza y en los pies. Que una mujer no puede ungir a un varón, por favor, está escrito. Que Pablo no lo permitía, pues es a saber qué clase de hermanas estaban ahí que no los permitía. Pero como ustedes, es diferente, porque son de buen testimonio. Por eso cuando dijo, yo no permito que la mujer hable en la iglesia, es que eran chismosas, pero aquí ya no hay eso. Aquí sí puede hablar en la iglesia, una mujer puede predicar. Amén. Reciba pues a su nombre. ¿Por qué la necesidad del cambio de nombre? Porque tiene que haber cambio de función, porque tiene que haber otra etapa diferente. Por eso Dios tiene un nombre nuevo para nosotros, y ya ahorita estamos dando señales del nombre que nos han puesto. A David le dijeron, este es el dulce cantor de Israel. Ya no se llama David, ahora se llama dulce cantor de Israel. ¿Cómo será tu nombre? Constructor de la iglesia de Cristo, edificador de la iglesia de Cristo, maestra de niños en la iglesia, Ministerios Adulam, la iglesia de Cristo. Adulam es nomás una función, hermano, es una etapa. Adulam es una etapa. Luego le voy a compartir una enseñanza que le tocó dar a Roboam, y dice que él edificó ciudades. Y cada ciudad que él edificó, porque lo pude encontrar en la Biblia, son funciones que cada uno nos trabaja el Señor, a cada uno. Y dice que edificó Jerusalén, pero edificó también Adulam. Gloria a Dios. Y ahí aparecemos, usted y yo, que veníamos amargados, pues ya no estamos. Estamos endeudados porque ya pagaron la deuda, somos libres. Hay una enseñanza en cada ciudad que edificó, y vienen bastantes, así que nos va a tomar un tiempecito, pero le vamos a dar un recorrido con la ayuda de Dios, porque ya me reveló, en un solo mensaje me dio como para todos unos 2 meses. Porque cuando da en abundancia. La pregunta que el Señor te hace esta noche es, ¿qué buscáis? ¿Palabra? ¿Revelación? ¿Presencia? ¿Santidad? ¿Qué buscas? ¿Sanidad para tu cuerpo? ¿Qué buscas? ¿Economía? Todo eso lo tiene, pero hay algo mejor que todo eso, su presencia. Si su presencia está con nosotros, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, y tú prepararás mesa delante de mis angustiadores. Pero como has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¡Ah, su nombre! Yo le dije que hoy el Señor le iba a hablar. ¿Le habló? ¿Encontraste lo que buscabas? Hermano, ni sabía, pero recibo. Gloria a Dios. ¿Por qué no te pones de pie y le das una ofrenda de pan al Espíritu de Dios?